Entonces inicio con algo que de pronto para los que tienen más de 25, más de 30 años se van a acordar, y es que el COVID para nuestro país no fue la primera pandemia que tuvimos. Desafortunadamente el COVID sí fue la más mortal, la que tuvo más letalidad, pero por allá en el 2009 también hubo una pandemia que era por el virus de la gripe H1N1 o también conocida gripe aviar o gripe porcina. Y fue como el primer momento en que hubo un acercamiento al pánico frente a la posibilidad de contagio en su momento. Entonces cualquier persona que estornudaba o que tenía gripa iba a parar a un servicio de urgencias y a muchos de ustedes, incluyéndome, que nos tocó que nos hicieran esos hisopados laringios que eran horribles, si se acuerdan, para el COVID, en el 2009 se hicieron y se empezó a tipificar. La gran diferencia de ese virus es que la reacción inmunológica no era tan exagerada y que era un virus que de alguna u otra manera el sistema inmunológico lo reconocía y hacía una respuesta inmune adecuada. Sin embargo, para el 2009, un par de laboratorios, obviamente no los voy a mencionar, venían trabajando desde el 2003, un antiviral, que son los famosos inhibidores de la neuraminidasa, que permitían, o lo que hacían era bloquear esta enzima para que no hubiera una replicación viral. Estos laboratorios sacan al mercado este antiviral, es el famoso oseltamivir. Con ese pánico de la gente, las instituciones, los países empiezan a comprar millones y millones de dosis para poder, digamos, contrarrestar esta infección o esta pandemia, y sale al mercado y empieza a darse este medicamento. No estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace 10, 15 años. Entonces, empieza a darse este tratamiento. Sin embargo, como siempre pasa en ciencias de la salud, hay gente que es inquieta y se pregunta constantemente cosas. Entonces, un grupo de investigadores de Japón, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, en colaboración, valga la redundancia, con la colaboración Cochrane, que se vuelve un tema muy importante y que pues también estamos casualmente en nuestro simposio Cochrane, dicen, venga, ese medicamento sale al mercado con base a un estudio con muy pocos pacientes, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué prometía este medicamento? Reducir las hospitalizaciones de los pacientes con H1N1, reducir los ingresos a la unidad de cuidado intensivo, incluso la mortalidad. Pues si no tenemos más y esto promete estas cosas tan chéveres, pues empecemos a darle. Pero entonces esta colaboración dice, venga, necesitamos muchos más estudios para poder saber cómo se comporta este medicamento en poblaciones diferentes y en otros lugares del mundo. Y por esta razón es que la colaboración Cochrane se vuelve una institución a nivel mundial líder en los estudios secundarios, porque lo que hace es sumar evidencia. Y hacen lo que les acabo de mencionar, suman evidencia, consultan una cantidad de documentos regulatorios y se dan cuenta, o los nuevos resultados, el oseltamivir solamente disminuía en 0.5 días los síntomas. No hacía absolutamente nada más. No reducía ni hospitalizaciones ni nada de lo que les comenté. Entonces salen estos nuevos resultados, una cantidad de dosis de oseltamivir ya vendidas, y se generan unas nuevas preguntas, venga, ¿por qué estamos tomando decisiones clínicas y de salud pública a partir de estudios que probablemente son pequeños o no están estimando la realidad, y los estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas, en este caso de la colaboración Cochrane, terminan siendo una herramienta muy importante? Adicionalmente, a encontrar que no había buenos resultados, o lo que no se encontraban resultados, hay algo que se llama el NND, o el número necesario para dañar, y es que en los ensayos es el número de personas que presentan, o que yo debo tratar para que presenten un evento adverso, o que se pueda afectar el paciente. Entonces encontraron, por darles un ejemplo, que el NND, teniendo en cuenta con eventos cardíacos, era de 100. Imagínense todos los millones de dosis que se dieron, teniendo en cuenta que por cada 148 personas a las que yo le daba el oseltamivir, tenía un evento cardíaco. Entonces ya empezaron a evaluar riesgo-beneficio y pues se dieron cuenta que era más el riesgo de dar el oseltamivir que de las bondades que tenía. Entonces este ejemplo me da la puerta de entrada
para hablar de ciencia abierta. Y la ciencia abierta básicamente termina siendo la posibilidad de que cualquiera o cualquier persona, cualquiera de ustedes pueda tener acceso a los datos. ¿Cómo nosotros hoy en día accedemos a los datos? Hoy nosotros accedemos a bases de datos científicas, ¿cierto? Donde encontramos lo que está publicado y muchos sabemos que lo que no está publicado en teoría no existe. Por eso es muy importante hacer la divulgación del conocimiento. Entonces nosotros accedemos a la información a bases de datos de artículos y encontramos ahí la información. Algunas son por pagar y otras pues de acceso libre. Sin embargo, también surge la posibilidad de tener acceso libre a la información. Acá entra un tema ético que no voy a tocar y es el tema de todo el desarrollo que se tiene para las editoriales, las revistas, pero también pagar por tener información que puede salvar vidas. Eso es un tema ético y por esa razón es que hay una tensión entre el acceso a la información. Entonces, volviendo al tema de la ciencia abierta, nosotros tenemos acceso a la ciencia abierta, a los estudios que ya otros han analizado. Así funciona la mayoría de las cosas de los que hacemos investigación o los que consumimos investigación. Sin embargo, de la ciencia abierta, básicamente lo que se espera es que todos tengan acceso a esa información, pero no solamente por medio de artículos ya analizados, sino a los datos crudos, a la información en un Excel, en una tabla donde la pregunta de investigación pueda ser analizada dependiendo del investigador. Entonces, ahí nos da la oportunidad de tener accesibilidad a la información. Entonces, la UNESCO define básicamente, como lo dice ahí, que la ciencia abierta es tener acceso eficiente, transparente y beneficioso de la información. ¿Qué conocemos de la información nosotros en las universidades? Las bases de datos que muchas de las veces nosotros las hacemos. Pero hay una política mundial que está trabajando en que los datos que se recogen en diferentes instituciones estén en un portal. Y de la ciencia abierta, que es básicamente el acceso a la información, sale algo que se llama los datos abiertos, donde cualquier persona puede tener acceso a información nacional y mundial. Creo que el mejor ejemplo de los datos abiertos fue el manejo, o por lo menos el manejo que se le dio al COVID y la información. El Instituto Nacional de Salud, que es uno de los aportantes grandes de información a los datos abiertos a nivel nacional. ¿Cuántos de ustedes, o probablemente les va a tocar, que no se han graduado, cuando llegan al rural o a trabajar, hay una cantidad de enfermedades o patologías de registro obligatorio, que muchas veces nos da pereza llenar esos recién nacidos vivos, o las fichas de leishmaniasis o de dengue, pero finalmente esos datos terminan en una base de datos de libre acceso, y lo mismo pasó con el COVID. Entonces, muchos investigadores empezaban a acceder a la información que el Instituto Nacional de Salud reportaba para el COVID, con las variables que tenían, y empezaron a hacer posibles tendencias del comportamiento. De ahí, obviamente, de los análisis nacionales e internacionales, nos dimos cuenta que por cada persona que tenía síntomas de COVID, había 9 que tenían COVID, pero eran asintomáticos. O sea, las personas que nosotros conocimos con COVID, multiplíquelas por 10 que estuvieron infectadas. ¿Cuántos a nosotros no nos pasó que estábamos en plena pandemia? Estaba yo con mi esposa haciendo mercado y me acercaba al sitio donde está la nevera y estornudaba por pura y franca alergia. Pero estornudar en esa época delante de la gente era más o menos como si uno tuviera lepra, sí, o tuviera viruela, porque era increíble, todo el mundo volteaba a mirarlo, había gente que salía con uniformes, o sea, fue un momento cultural, psicoemocional y pues obviamente de pánico, pero muchas de las cosas las pudimos entender y muchas de las intervenciones o decisiones en salud pública surgieron a partir de analizar estos datos abiertos que teníamos al alcance. Cualquier persona puede entrar a ver los datos abiertos. Puede tener una o dos variables, contestarse preguntas de investigación, y eso es lo que pretenden los datos abiertos. Entonces, para la OSD, para el 2004 les dijeron, venga, necesitamos que haya una política de datos abiertos a nivel mundial. Hace una declaración y empieza a instar a todos los países para que se creen la política de datos abiertos y que sus gobiernos empiecen a implementar la posibilidad de que cualquier persona tenga el acceso a datos abiertos.
Y en Colombia, para el 2014, sale la ley 1712 y hoy en día ustedes pueden encontrar en la página web de www.datos.gov.co el acceso a más o menos 8.000 bases de datos colombianas en salud específicamente. Igual ustedes pueden trabajar otros temas de educación, temas económicos que están disponibles ahí, pero esta información específicamente en datos abiertos pueden tener acceso a por lo menos cómo está el tema de el monkeypox hoy en día en Colombia. Les dan los datos, las edades, los sitios y ustedes pueden hacer análisis con respecto a eso. Ahora bien, surge la pregunta es, ¿quién me obliga o por qué yo debo compartir datos? Y ahí entra el tema de la ética del investigador. Porque muchas veces nosotros somos muy celosos con los datos, publicamos para nosotros, sin embargo, cuando sumamos los datos, tenemos una estimación de la realidad mucho más cercana. Por eso, vuelvo y traigo a cotación el tema de la colaboración Cochrane, que ha sido fundamental para toma de decisiones en salud. ¿Por qué? Porque los estudios secundarios nos permiten sumar evidencia a otras experiencias, evaluar metodológicamente los estudios y tomar decisiones con otras experiencias que se han dado en otros países. Por eso es muy importante conocer y aprender a consumir los estudios secundarios para poder tomar decisiones en salud. Sin embargo, seguimos supeditados a los datos que recogen y los presentan en un estudio. Por esa razón es que los datos abiertos, a partir de la ciencia abierta, nos permiten analizar los datos crudos, ir a un Excel. Y no solamente los datos abiertos es, le doy los datos, sino la posibilidad de que cualquiera de ustedes pueda bajarlos a un Excel. Obviamente, sí hay que manejar un poquito el Excel, pero evidentemente es la posibilidad o es la cultura de tener acceso, porque finalmente es la democratización de la ciencia como parte de una cultura al momento de generar conocimiento e innovación. Ahorita lo vamos a tocar en el conversatorio, pero la idea y la filosofía de los datos abiertos es esa. Entonces, ¿qué me permiten el uso de datos abiertos? Que cualquiera de ustedes pueda trabajar de manera interdisciplinaria. La experiencia que yo he tenido con el trabajo interdisciplinario me abrió la posibilidad de conocer un problema desde diferentes aristas. Y eso es fundamental. En investigación nosotros tenemos que tener claro que la percepción del problema desde una sola arista limita la generación de nuevo conocimiento y por ende el impacto social o la implementación de los resultados de investigación. Por eso es que hacer equipo con diferentes disciplinas se vuelve totalmente importante. Yo casi que sugeriría que fuera obligatorio, porque los abordajes, uno aprende muchísimo de los diferentes abordajes, los diferentes pensamientos, y el trabajo interdisciplinario le permite a uno arrancar proyectos de investigación de bases de datos o de datos crudos a partir del trabajo interdisciplinario. El otro tema es que no lo obligan a uno a leer lo que está ya escrito, sino le permite a uno preguntarse cosas diferentes y ustedes van a la base de datos y miran a ver qué se puede responder o modificar su pregunta de investigación al momento de encontrar estos datos disponibles. Entonces, esto nos da chance de poder responder diferentes preguntas de investigación. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con análisis de información, y traigo el tema de Big Data y por ende todo el manejo de información que está relacionado con la inteligencia artificial, y básicamente es aprender a utilizar algoritmos o aprender a usar la información para que pueda dar respuestas mucho más detalladas, o que básicamente es un traje hecho a la medida y que finalmente también se puede manejar o se puede bajar o transmitir a decisiones de salud pública. Y lo más importante de la ciencia abierta, específicamente de los datos abiertos, es que tenga accesibilidad. Yo los invito a ustedes para que esta tarde le cacharreen en su computador y vayan a www.datos.gov.co y puedan mirar, ahí hay tutoriales de cómo usarlos, los pueden bajar, mirar a ver qué cosas pueden encontrar solamente por explorar. Les estoy hablando de que
el Instituto Nacional de Salud también tiene la política de datos abiertos, entonces lo muestran ahí. El DANE tiene una información, pero con el DANE toca mandar un correo. Hay un par de obstáculos, pero que a uno o a cualquier persona le pueden dar los datos. Sin embargo, los invito a que miren el ejemplo muy puntual, porque a partir de eso ustedes pueden empezar a pensar en cómo responder una pregunta de investigación. ¿Cuál era el objetivo de estos 15 minutos? Es que ustedes conocieran qué son los datos abiertos, cuál es la filosofía de los datos abiertos, y lo que más me interesa es que ustedes tengan claro que los datos abiertos es la posibilidad que ustedes tienen para acceder a la información en cualquier momento, desde cualquier sitio, sin obviamente tener obstáculos, pero creo que esto es fundamental para todas las charlas que hemos escuchado hasta el momento, y es, de nada me sirve contarles a ustedes acá datos abiertos, de nada nos sirve hablar de innovación, de transferencia de conocimiento y de la inteligencia artificial, si no tenemos una masa crítica de investigadores, o sea, personas que se estén preguntando cosas para poder generar conocimiento. Muchas gracias.